Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Una de las principales barreras que encontramos las personas que no nos tragamos el sistema sociopolítico establecido es la posición del resto mayoritario que sí traga, y que a pesar de reconocer que el sistema establecido lo conforma todo un aparato corrupto y perverso en todos sus niveles, se aferran a él porque están lo suficientemente cómodos y la réplica que hacen a nuestra crítica suele ser siempre la misma, no hay alternativa. Porque es verdad que criticar un sistema es muy fácil. Lo difícil es tener otra opción cuando se derrumbe la que hemos conocido hasta ahora. Y es que sin algún tipo de organización, la convivencia humana es imposible a día de hoy. El sistema actual de partidos políticos ha perdido su credibilidad. Aunque la mayoría de las personas sigue votando por lealtad a su grupo, cada vez más gente se niega a participar en lo que consideran una farsa. Tradicionalmente se argumentaba que si no votas, luego no puedes quejarte del sistema. Pero cada vez más personas entienden que es al revés. Si votas, no puedes quejarte porque estás legitimando todo este mamoneo. Pero es evidente que esta forma de gestión está destinada a desaparecer. Los partidos políticos parecen dedicarse a crear problemas y crear enfrentamientos donde no existían, para luego fingir que lo solucionan sin realmente resolver nada. Solo van quitando derechos y libertades. Y mientras tanto, todos a llevarse la mayor cantidad posible de dinero de los contribuyentes. Aunque el final de este sistema parece inevitable, aún no existe una alternativa clara. Y la verdadera cuestión es si se podrá construir una solución viable antes de que el caos total estalle. A lo largo de la historia se han hecho algunos intentos de crear sociedades alternativas. Desde siempre han existido comunidades creadas a sí mismas conscientemente, intentando perimetrar alguna superficie, inventariar sus recursos y ponerlos a libre disposición de sus habitantes en un entorno autosuficiente. También se intentó un socialismo utópico con sus movimientos cooperativistas, basado en la idea de que las personas son buenas por naturaleza. Como experimento esto no estaba mal, pero nunca terminaba funcionando porque no había una jerarquía clara para tomar decisiones sobre la distribución de los recursos. A partir de ahí, la sociedad interna se iba desmoronando sin remedio. Un punto sustancial es que se suele pensar que la culpa de todo la tiene el dinero y, erróneamente, se dice que hay que acabar con él. Pero en realidad, el dinero es un invento fantástico, una herramienta muy útil, y todo depende de cómo se utilice. La responsabilidad es nuestra. Y no hay que demonizar el dinero. De hecho, es físicamente imposible que exista una sociedad que no emplee el concepto de dinero ni la percepción de valores. Considerar una sociedad donde los humanos no asignen valor a las cosas y no actúen según esas valoraciones es absurdo. Desde el inicio de la civilización, las personas han atribuido valor a los objetos, a los servicios y a los recursos que consideran necesarios o deseables. Este proceso de asignación de valor es fundamental para tomar decisiones en el día a día y para interactuar con el entorno. Por ejemplo, las decisiones sobre qué comer, dónde vivir, qué trabajos realizar, con quién relacionarse, están todas basadas en un sistema de valores compartido o individual. Sin un concepto de valor no habría manera de establecer prioridades, negociar intercambios o de coordinar esfuerzos colectivos. La economía, en su forma más básica, es la gestión de recursos escasos y la forma en que se distribuyen y se utilizan esos recursos depende del valor que se les atribuye. Incluso en sociedades sin dinero como las tribus indígenas, el trueque y otros sistemas de intercambio reflejan la percepción de valor. Un cazador intercambia su presa por herramientas porque reconoce el valor de esas herramientas para sobrevivir. En esencia, la percepción de valor es inherente a cualquier forma de organización social. Es lo que permite a los seres humanos tomar decisiones informadas, planificar para el futuro y cooperar de manera efectiva. Sin este mecanismo, cualquier intento de formar una sociedad compleja estaría condenado al fracaso, porque no habría una base común sobre la cual construir estructuras sociales, económicas o políticas. El aire limpio, el agua potable, la tierra cultivable, la comida, la amistad, el sexo, la vivienda, el arte, cualquiera de estas cosas que consideramos valiosas, serán siempre intercambiables entre ellas. Y esta es la definición más amplia de lo que es el dinero. Por lo tanto, es imposible física y conceptualmente la existencia de una sociedad sin dinero. Y a continuación voy a presentar a grandes rasgos, según mi interpretación particular, una alternativa, como podría ser cualquier otra, solo para dar a entender que sí habría maneras de generar una nueva forma de vivir en sociedad. Una alternativa que consistiría en crear
una nueva sociedad basada en dos pilares fundamentales: libertad y respeto. Lograr algo así requeriría tanto tejemaneje que en principio puede parecer imposible. Para empezar, sería necesaria la difusión masiva, constante y penetrante de una nueva forma de vivir, de ciertos modos de actuar y de ciertas maneras de relacionarse. Sería necesaria una nueva política sin partidismos y una economía no piramidal, sino circular, evitando el exceso de consumo. Habría que establecer un orden social aceptado por todos, con instituciones simples, y también sería necesario organizar las relaciones entre las personas y con el entorno natural. Además, serían necesarios nuevos valores que den sentido a la vida física y afecten a la cultura, a la ética, al arte y a todo tipo de creación. Pero todo esto se antoja tan complicado que parece imposible un cambio. Como alguna vez he dicho aquí, el protagonista clave en la creación de una nueva realidad es el individuo, que es el que debe iniciar el proceso antes de que se formen redes, comunidades y estructuras sociales. El creador no puede ser una ideología, un partido político o un movimiento social, porque estas entidades empiezan a actuar por sí mismas, creando un dualismo entre la organización y el individuo. Es fundamental eliminar la división entre los dirigentes y los dirigidos. El individuo debe recuperar el control de sus decisiones y de sus acciones. Actualmente, dentro del grupo, el individuo tiende a ser consumista, egoísta, dependiente, y la sociedad necesita individuos más creativos, más solidarios y más autónomos. El desarrollo personal debe surgir internamente, no ser impuesto desde fuera. Otro error clásico es pensar que se puede hacer una ruptura total con el sistema antiguo de manera inmediata. Es crucial iniciar el cambio estableciendo bases sólidas para que el proceso pueda avanzar gradualmente por sí solo, como ha sido en civilizaciones anteriores. Es necesario identificar elementos de continuidad para que los aspectos válidos del sistema antiguo puedan interactuar con los nuevos. Debe haber un periodo de convivencia entre la antigua sociedad y la nueva para facilitar esta transición. Históricamente, las élites gobernantes aprovecharon las ideas de los pensadores que les interesaban para implementar dos modelos de sociedad, resumiendo mucho: el comunismo y el capitalismo. A ver con cuál de los dos podían mantener el control más eficientemente. El comunismo solo pudo funcionar, por decir algo, impuesto por la fuerza, porque va contra la naturaleza humana, y pudo progresar más o menos en países cuya población, culturalmente, tiene intrínsecamente cierta mentalidad de colmena, como puede ser China. Pero cuando se ha intentado imponer en otros pueblos con mentalidad diferente, más individualista, el resultado ha sido nefasto. Y por otro lado, el capitalismo permite más libertad, pero al no tener límites, propicia que las personas con menos iniciativa externa y más enfocadas hacia su interior queden sometidas bajo el poder económico que consigue la gente más ambiciosa y más luchadora, llegando a perder la posibilidad de supervivencia al serle arrebatado el acceso a los recursos naturales, porque se permite al adinerado comprarlo todo. A día de hoy, el modelo que predomina en el planeta es la denominada socialdemocracia, que es un poco la combinación de ambas ideologías. Tanto el comunismo como el capitalismo tienen una base con buenas intenciones y elementos que podrían resultar útiles a la humanidad, pero los dirigentes, astutamente, utilizan en la socialdemocracia las peores características de cada modelo. Es como si quisiéramos hacer una tortilla de patata, para la cual necesitamos huevos y patatas, pero usamos las cáscaras de los huevos y la piel de las patatas, cuando esas partes son precisamente las que habría que desechar. El resultado es negativo para la población, pero permite que las élites conserven el control. Quizá la socialdemocracia, utilizando las partes positivas y útiles de cada modelo, serviría para generar una sociedad más justa, más equilibrada, una sociedad libre y respetuosa. Pero actualmente se utiliza el control comunista por parte del Estado, que se incrementa disimuladamente cada día más y va esclavizando al individuo, y se utiliza la competitividad feroz y despiadada propia del capitalismo, que destruye el entorno natural y el medio ambiente y posibilita que las personas de peor calidad lleguen a los puestos más altos de la jerarquía social. Pero tal vez, si se hubiera hecho al revés, permitiendo una libertad controlada dentro del capitalismo, con un Estado mínimo que establezca unos límites para evitar acumular más recursos de los que se pueden abarcar físicamente, por ejemplo, como máximo 2 o 3 viviendas, un límite de terrenos, un máximo de vehículos,
dentro de lo razonable. No se trata de prohibir la propiedad privada, sino de garantizarla, pero con un poco de sentido común para el colectivo. O sea, no es posible que cada habitante de la Tierra tenga 10 automóviles, 3 barcos, 2 aviones privados y 4 helicópteros. Tiene que haber unos límites. Y lo que sí habría que prohibir es la especulación con recursos básicos, como el agua, los alimentos o la energía. En fin, son cosas bastante razonables para cualquiera que no sea un codicioso patológico. Ese pequeño Estado garantizaría el equilibrio y la armonía social, pero con muy pocas leyes. Por ejemplo, basándose en la ley natural, garantizando simplemente 3 derechos fundamentales a cada individuo, que serían el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y no haría falta mucho más. Pero mientras estemos atrapados en el sistema anterior, no se puede crear uno nuevo. Lo más difícil es conseguir pensar por uno mismo. En el viejo paradigma que ya va decayendo, algunos creen que viven como quieren vivir porque sienten tener cierto control, pero en los hechos se comportan tal y como les han indicado. Pero entonces, concretamente, ¿cuál es la propuesta? Porque todo esto suena muy remasticado y muy utópico. Pero tengo que decir que, en mi opinión, la utopía no existe. Como mucho se podría decir que lo que conocemos hasta el momento es lo mejor que hay. Pero en realidad nunca se llega al límite. Y nuestra civilización todavía es muy primitiva como para hablar de límites. Bueno, no es que vaya a plantear una propuesta perfectamente cerrada. Voy a presentar unos puntos básicos, con brocha gorda, lo que sería un poco la base, y después habría que definir y articular cada idea de manera detallada y consensuada. Pero al menos que vayan calando poco a poco entre la gente otras posibilidades de organizarnos. Todo nuevo movimiento, de cualquier tipo y condición, siempre es enfrentado. Ningún sistema nuevo entra con fluidez. Todos los avances científicos de todas las épocas siempre chocaron, en primer término, contra lo establecido. La academia científica de cada época siempre suele considerar que ya no hay más progreso, que lo que se sale de lo académico es ya una magufada. A principios del siglo XX, los científicos escribían libros explicando por qué el ser humano no podía volar, pero al mismo tiempo, los hermanos Wright, unos fabricantes de bicicletas, no hicieron mucho caso a esos libros y resulta que inventaron el primer aeroplano. No hay utopías, porque la utopía va evolucionando con cada avance. Las cosas no son posibles hasta que lo son. Entonces, en la nueva sociedad, más encaminada a la energía femenina y a una mayor consciencia, las necesidades de las personas para vivir seguirían siendo las mismas de siempre. Aire limpio, agua potable, buenos alimentos, un lugar seguro donde dormir y una buena educación. El resto es accesorio. De modo que hay que garantizar todas estas cosas básicas a cada ser humano y el resto puede variar en función de cada uno. Tenemos el cerebro y la tecnología para hacer esto. La Tierra, hoy, todavía, y a pesar de todo, es capaz de producir de sobra para todos sus habitantes, de modo que una sociedad en la que los ciudadanos tengan acceso a todos los recursos es posible. Un mundo sin partidos políticos, sin bancos inversores, sin abogados, muy a la larga incluso sin ejército militar. A día de hoy es ridículo proponerlo porque nuestro nivel de conciencia es muy pequeño todavía, pero lo realmente necesario es la administración inteligente de los recursos de la Tierra para beneficio de todos y puede lograrse a través de la tecnología. Pero los políticos no pueden proporcionarla. Ellos no saben nada. Así que las decisiones las tendrían que tomar un comité de sabios elegido democráticamente y renovado frecuentemente. La ciencia estaría al servicio de todos. Se llevaría a cabo una producción equilibrada y respetuosa con el medio ambiente, se haría un estudio demográfico y se produciría en función del número de personas y las necesidades. La humanidad, más femenina que la de ahora, sería responsable para cuidar de todo lo que hay en la Tierra. El asunto es que no se puede hablar a la gente para cambiar las cosas. Siempre hay que demostrarlo con hechos. Mucha gente, desconectada de su identidad real, realmente no sabe qué hacer. Y entonces se implementan normas y leyes, pero esto no cambia a las personas. La gente sigue siendo corrupta e inmoral. Pero si las personas fueran criadas en una cultura que conoce su origen, su verdadera identidad, su condición multidimensional y que entiende la conducta humana, no se darían fácilmente estos comportamientos que en realidad son antinaturales. Cada uno de forma natural ocuparía el lugar que le correspondiera según su propia coherencia, responsablemente. Como decía, en esta alternativa, todo el proceso empezaría con una difusión intensiva de las nuevas ideas continuamente que fuera calando en las conciencias de la humanidad, creando una sociedad cada vez más integradora y más consciente. Aprovechando el altísimo grado de intercomunicación del que disponemos a nivel mundial, en un momento de lucidez podríamos acordar globalmente que nadie votara en las viejas democracias demostradamente falsas
para que la actual clase política fuera muriendo de pura inanición. La gente, organizándose en Internet, iría tomando las calles, formando pequeñas cooperativas en cada país, donde se empezaría a funcionar de la manera nueva. Renunciando a los derechos sociales actuales y al sistema económico impuesto, comenzarían una vida al margen del sistema, como ya se ha hecho otras veces, pero la diferencia es que ahora florecerían estos focos por todos los rincones del planeta. Habría que arriesgarse a hacer todo esto cuando todavía estamos a tiempo, porque dentro de poco el desmadre va a ser incontrolable. Mientras haya países que todavía representan comunidades unidas por la misma cultura, aunque a nivel interno haya discusiones, pero mientras haya grupos en un mismo territorio geográfico que piensan más o menos igual, se puede hacer. Pero con el paso de los años todo esto se va a diluir, y las culturas y las tradiciones se van a disolver, y todo este plan no podría llevarse a cabo. Y aunque se haga mientras sea posible, si el plan comenzara a funcionar bien, todo hay que decirlo, la élite todopoderosa no lo iba a permitir tan amablemente, y seguramente emplearían sus fuerzas del orden para reprimir los focos que fueran destacando. Aunque si hubiera una unión social de suficiente volumen, no podrían hacer nada. También se detendría la actual forma de producción industrial y energética y ya no habría que comprar las cosas a través del sistema económico antiguo, pero las propiedades privadas adquiridas en el sistema viejo se respetarían. Por ejemplo, no se expropiarían los vehículos que cada persona consiguió comprar en el antiguo sistema con tanto esfuerzo. Y con la vivienda igual, no se desalojaría a la gente de sus casas, pero estas perderían su valor económico. El cambio sería progresivo. Las deudas con el antiguo dinero desaparecerían. La especulación, con el dinero, los alimentos, el agua, la energía y el suelo, desaparecería. El terreno no sería de nadie. En todo caso, sería tal y como lo entendían los indios nativos americanos. Nosotros pertenecemos a la tierra. El único requisito necesario para construir una casa sería un estudio técnico que asegurara la protección del equilibrio medioambiental y de los demás seres vivos del lugar, humanos o no. En este momento somos capaces de producir alimentos en abundancia para todos sin problema. Por eso no haría falta comprar las cosas, porque habría de todo y al alcance de todos. Sencillamente, la gente podría acudir a grandes almacenes en los que cada uno podría servirse libremente. A nadie le interesaría tener objetos que no fuera a utilizar y que no pudiera vender, porque no tendrían un valor en dinero. Todo este lío habría que articularlo, evidentemente. Aquí solo propongo la idea. El sistema educativo sería mucho más holístico, mucho más útil para la persona, poniendo atención al desarrollo emocional, al conocimiento de nuestra verdadera identidad y al funcionamiento de la existencia, para que desde el primer momento todos puedan crear su propia forma de vivir lo más conscientemente posible. Y sería un sistema educativo accesible para todo el mundo, claro. El control de la población, tanto por exceso como por defecto, vendría de la educación. No se puede prohibir tener hijos ni obligar a tenerlos, pero una población educada y consciente no necesitaría control. Como digo, esto tendría que ser antes de que se desmadre toda la estructura tradicional, porque si no ya no habrá forma de implementar nada colectivo. Las antiguas fuentes de energía basadas en el petróleo se irían sustituyendo progresivamente por energías limpias e infinitas, pero no las que nos venden ahora ladinamente con la propaganda de la Agenda 2030, sino aquellas que ya se conocían hace miles de años por civilizaciones antiguas o, como mínimo, se conocen desde hace más de un siglo y nos tienen ocultas, como el electromagnetismo, como la energía eléctrica inalámbrica que puede transmitirse aprovechando la conductividad del planeta gracias a la Tierra y a la ionosfera, como descubrió Nikola Tesla. Toda la energía podría salir de ahí, o también se podría utilizar el calor natural de la Tierra, la energía volcánica. Se puede aislar un volcán y utilizarlo. Hay cientos de volcanes en el mundo. Con un solo volcán se podría electrificar el mundo entero. Sin humo, sin suciedad, sin derrames de petróleo, sin quemar más combustibles para generar energía, no se necesitaría emplear energía nuclear. Y la energía volcánica es fácil de aislar, es limpia y está disponible. En zonas de Centroamérica o en Islandia ya se han puesto en funcionamiento algunas de estas plantas, con resultados muy satisfactorios. En África, entre Ruanda y República del Congo, está el lago Kivu, que sería un lugar perfecto para sacar este tipo de energía, porque tiene 60 millones de metros cúbicos de metano y 300 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono, atrapados entre los diferentes estratos de su suelo, ¿no? Es una región de gran actividad volcánica. Se utilizarían las mentes más brillantes de la humanidad para este tipo de soluciones, en lugar de utilizarlas para crear armas nuevas. Y también se utilizarían para ayudar al ser humano a desarrollar de forma natural su propio potencial y no para desarrollar artificialmente las capacidades humanas con este tipo de transhumanismo de pacotilla, cuando tenemos la capacidad de un transhumanismo mucho más profundo, más completo, más elevado y en armonía con la naturaleza.
Podríamos convertirnos nosotros mismos en la tecnología necesaria para manipular la materia a nivel subatómico. Bueno, también sería el fin de las naciones divididas, el fin de las fronteras artificiales que separan a la gente, porque seríamos conscientes de nuestra verdadera identidad y de que la identidad externa no es más que una ilusión efímera. Que al final se acaben mezclando todas las etnias es inevitable. Esto pasará de una manera o de otra. Pero si se hace como ahora, a través de las políticas de inmigración que están ahora vigentes, muy lejos del sentido común, el caos solo podrá controlarse con violencia y represión. Y es que justamente quizás sea eso lo que se busca con todas estas decisiones tan desestabilizantes para los países occidentales. Quizás sea una excusa para imponer al final un estado militar, un estado de fuerza, alegando que la gente lo pide, porque la inseguridad y el caos es ya insostenible. Crean el problema y luego pretenden tomar medidas consiguiendo tener cada vez más poder. Así han actuado siempre que han podido. Todos los recursos estarían al alcance de todos, porque si unos pocos controlan los recursos, habrá disputas territoriales, guerras, habrá todos los problemas que siempre ha habido. Se acabaría la competencia en favor de la cooperación, que es el verdadero instinto del ser humano. Eso no significa que el individuo no pudiera progresar, al contrario, lo tendría más fácil, siempre que respetara el medio ambiente y la libertad de los demás. Los empleos se dispondrían en función de las necesidades colectivas y la velocidad de producción se acomodaría a las necesidades reales. Y las horas de la jornada laboral, mucho más flexibles, se repartirían entre todas las personas de forma que todo el mundo tendría tiempo libre para realizarse personalmente, sin estar sometido a la esclavitud actual. Porque no se trabajaría por dinero, sino que cada cual ocuparía su lugar natural. Esto chirría un poco, pero bien articulado podría funcionar. El dinero sería no fiduciario, no especulativo, siempre respaldado por un bien real. También el tema de las herencias es polémico a día de hoy, tal y como están las cosas, pero la herencia privada podría desaparecer y democráticamente se decidiría qué hacer con las propiedades cuyos dueños fallecieran y quedaran vacías, a no ser que hubiera alguien utilizándolas, ya fueran hijos o familiares o amigos o quien fuera. En tal caso, ese traspaso se respetaría sin problemas. Por supuesto, no habría ningún tipo de impuesto por parte del Estado, cuyo único cometido, insisto, solamente consistiría en garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Aunque en un mundo más armonizado las enfermedades se reducirían en un altísimo porcentaje directamente, el sistema sanitario sería óptimo, tecnológica y humanamente, debido a que la industria farmacéutica ya no tendría intereses privados. Sería universal y al alcance de todos. Imagino que muchos, al escuchar las propuestas de esta alternativa, estarán partidos de la risa pensando que vivo en los mundos de Yuppie. Es normal. Ya sé que todavía no tenemos la madurez colectiva para que esto funcione a nivel planetario, quedaría por delante mucha labor educativa, pero sería el camino a seguir. ¿Y por qué no empezar a difundirlo? Al principio, las fuerzas del orden serían necesarias para controlar cualquier intento de delincuencia, puesto que mucha gente a día de hoy todavía intentaría seguir sacando provecho de la situación. Pero estas actitudes y estos patrones de pensamiento son el residuo de tantos años de una mentalidad viciada por el sistema corrupto, donde tener dinero lo es todo. Con una buena educación consciente, las generaciones venideras serían cualitativamente muy diferentes, mucho más avanzadas que las actuales. La nueva sociedad se iría desarrollando poco a poco, de forma paralela, mientras el sistema viejo iría perdiendo poder. Contamos con la ventaja de que la consciencia del planeta en estos momentos acompaña esta transición de una dimensión a otra. Al principio, el ejército y la policía estarían todavía en manos de la élite, quizá las facciones más robotizadas, intentando someter a las primeras minorías liberadas. Pero paulatinamente, incluso estos agentes del orden irían concienciándose y situándose del lado del nuevo sistema, al menos mientras sigan siendo humanos como nosotros. Una vez destapadas todas las artimañas de los gobernantes, las fuerzas del orden no tendrían forma de justificar el apoyo a estos pocos canallas y se irían poniendo del lado de la población mayoritaria. Si sobrevivimos, que sería lo más probable, ya que la alta vibración planetaria acompañaría el proceso, se irían descentralizando las competencias y cada grupo geográfico se autogestionaría fácilmente según las bases aceptadas universalmente. La sociedad, cada vez más consciente, iría deshaciendo paso a paso el sistema antiguo. No sería un régimen comunista como lo conocemos, porque el comunismo tiene cárceles y sistemas militares. En el comunismo falta la consciencia despierta, que sin embargo sería la base de la nueva civilización. Sin esa consciencia de la verdadera identidad individual como parte del todo, nada de esto sería posible. Pero cuando el objetivo se hubiera alcanzado, ya no habría preocupación por la posibilidad de volver a los viejos patrones deshumanizados, porque en una sociedad en la que la gente lo tiene todo y es libre,
El miedo y los comportamientos derivados de él no tienen razón de ser. De todas formas, durante el periodo de transición, que sería largo y complicado y durante el cual convivirían el viejo sistema impuesto y la nueva sociedad liberada, la presencia de las fuerzas de seguridad sería inevitable. Pero cuando se consolidara la nueva civilización, dejarían de ser necesarias porque no habría ninguna legalidad de la que vigilar su cumplimiento. No existirían los documentos legales de ninguna clase. No habría nada ilegal, y mucho menos las personas. De forma que no existirían documentos de identidad ni de ningún otro tipo. Al no haber fronteras artificiales, no habría guerras entre países y tampoco sería necesario un ejército para posibles invasores de otros mundos. Nadie iba a venir a atacarnos desde el espacio, ¿no? Si fuera así, ya lo habrían hecho. Y aunque lo hicieran, tampoco podríamos evitarlo. Pues bueno, ya no tiene sentido entrar en más detalles. Lo que nos tocaría a continuación es salir del letargo impuesto y comenzar a difundir a los cuatro vientos el mensaje, utópico o no, de que una nueva humanidad, libre y respetuosa, está naciendo. Nos vemos.